Hola muchachos, buenos días. Vamos a comenzar en esta hora. Vamos a ver, hoy vamos a tener la lección número 3. La lección número 3 nos habla de los diferentes tipos de células que existen. Recuerden ustedes que las células tienen su función principal, ¿verdad? Que es sostener y mantener el organismo. Todos los seres vivos estamos formados de células. Estamos hablando que tanto animales, plantas y el hombre está formado de células. Es su estructura lo que nos sostiene. Existen células, como ya vimos, ¿verdad?, que tienen cierta función en diferente parte de nuestro cuerpo. Vimos, por ejemplo, las células del crecimiento que dejan de actuar o dejan de reproducirse o estar vivas, por decir algo, a una determinada edad. Por decir algo, a los 18 25 años, esas células tienen que morir y de hecho en un organismo normal las células mueren. Ok, así como ese tipo de células, vamos a ver qué tipo de células hay, pero no en cuanto a su función, sino en cuanto a su estructura. En cuanto a su estructura, existen dos tipos de células. Vamos a empezar por las procarionte. Las células procarionte, la palabra pro significa antes y carios significa núcleo. Entonces, quiere decir que está antes del núcleo. Como este tipo de células son como las bacterias, ¿verdad? Ustedes han oído hablar que cuando a veces nos duele la garganta o los oídos, ¿verdad? O hay una infección, el doctor dice es que tiene estafilococos. Esa palabra cocos deriva de una bacteria. Quiere decir, ¿verdad?, que es una bacteria que tiene diferentes formas, ya sea en forma redonda, alargada, ¿verdad?, o bien puntiaguda. Pero esas son o en espiral, ese es otro tipo. Ahora, todas las células procariontes o procariotas, que es la manera en que también se le llama, dice que son aquellas que son de estructura muy simple, carecen de auténtico núcleo en el citoplasma, que es la región llamada nucleoide. Ok, yo sé que ahorita, si yo les voy diciendo, ustedes no van a entender. Por eso es que ya les mandé el dibujo de los dos diferentes tipos de células, para que ustedes vayan checando cuáles son las células que vamos a ir o cuáles son las partes de las células que vamos a ir viendo y para qué sirve cada una. Dice ahí que hay una membrana plástica o plasmática. Ahora, esta dispone de una envoltura resistente que protege a la célula llamada pared celular. Es decir, las células procariotas, esta membrana plasmática es como un escudo. Es como cuando agarramos el jamón en el refri y ya ven que normalmente se envuelve, ¿verdad?, con ese papel que se estira, no sé cómo se le llama, ¿verdad?, ese papel transparente. Así es como funciona la célula. La membrana plasmática. La membrana plasmática en realidad es como un escudo que protege al núcleo de la célula. Entonces, las células entonces están guardadas por la membrana plasmática. Ok, tenemos que ver el significado de cada parte de la célula. Ahora, las bacterias son procariotas, es decir, son pequeños seres vivos, ¿verdad?, que están tan pequeñitos que solamente a través del microscopio se pueden detectar. Ahora, por eso dice que se les conoce como microorganismos. Son de estructura diferente, no todos son iguales. Ya les comentaba yo, ustedes han oído que dice es que tengo estafilococos, bacilos y todo ese tipo de conceptos que a veces el doctor usa, es para referirse que hay un tipo de célula. Ahora, estos tipos de célula se forman, ¿verdad?, o se crean en las mismas células, es decir, este tipo de células se forman de otras células. Recuerden ustedes que para que haya una célula, tiene que haber una célula original o existente. Por eso es que cuando hay un desorden celular, ¿verdad?, es lo que hoy se conoce como el cáncer o esa reproducción inusual de las células. Ahora, las bacterias son procariotas, es decir, no tienen un núcleo en sí, tienen un nucleoide y este nucleoide la hace de la base de la bacteria, de la célula. Ahora, necesito que vean el dibujo que les mandé.
¿Para qué? Para que se den cuenta qué partes estamos viendo, ¿sale? Entonces, ahora, las bacterias también se pueden encontrar en todos lados. Hoy en día, con esto de la pandemia, ¿verdad? Usamos mucho el gel. ¿Tú te acuerdas que hace, no sé, un año no usábamos el gel? ¿Por qué? Porque sabíamos que había bacterias, pero esta bacteria, ¿verdad? Que se llama el COVID, ¿verdad? El COVID-19 es tan pegajosa, es tan tiene una vida tan prolongada que cualquier cosa que yo toque y alguien toque lo mismo, se puede llevar en sus manos, a sus ojos, y recuerden que entra por su nariz o por la boca. Entonces, las bacterias en realidad existen en todos lados. Yo no puedo, por ejemplo, lamer el control y decir que no me voy a enfermar. Por muy limpio que se vea, ¿verdad? A simple vista, la verdad es que existen bacterias y esas bacterias están formadas por células procariotas en todos lados. Ahora, dice ahí la primera actividad, investiga la relación de simbiosis que tiene la célula con el organismo de un ser vivo. La simbiosis es una característica que tienen cierto tipo de organismos con otros. Por ejemplo, tú y yo tenemos en nuestro cuerpo ciertas lombrices, ¿sí? Es cierto tipo de lombrices en nuestro organismo. Ahora, mientras esas lombrices tengan la cantidad necesaria y la estructura necesaria, no hay problema, son benéficas para nosotros. Esa es la simbiosis, esas bacterias están ahí, viven ahí dentro de nuestro cuerpo y se alimentan de nuestro cuerpo. Ustedes han visto, por ejemplo, la chinche, ¿no? O la garrapata que se le pega al perro. ¿Qué hace? Se adhiere a la piel y como estos tipos de parásitos viven de la sangre, le está chupe y chupe la sangre al perro o al gato, al ese. Entonces, ¿qué quiere decir? Simbiosis es la facultad que tiene un ser vivo de vivir a expensas de otro, ¿ok? Entonces dice, sin embargo, son más conocidas las bacterias por los daños que ocasionan, ya sea en la descomposición de la comida como causantes de enfermedades. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando se nos olvida algo, meterlo al refri, ¿verdad? Han visto, por ejemplo, los frijoles. Enseguidita se da uno cuenta para empezar porque empieza a oler podrido, pero te das cuenta, ¿verdad? Porque arriba se le forma una capa blanca. Esa capa en realidad son todas las bacterias que se está generando. ¿Qué pasa con la basura cuando es basura orgánica, ¿verdad? Y no se saca a tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Se empieza a descomponer y al rato hay cientos y miles de gusanos. ¿Por qué? Porque resulta que el gusano, ¿verdad? Empieza a trabajar a través o empieza a vivir de esa descomposición de la comida. Entonces, tenemos dos actividades ahí, la relación de simbiosis que tiene un ser vivo con otro y buscar el significado de los diferentes conceptos que forman la célula procariota, ¿ok? Entonces, ya les mandé también la actividad que vamos a usar y el dibujo que vamos a usar para estos dos temas, ¿sale? Entonces, cuídense muchachos, nos vemos mañana, Dios mediante, Dios les bendiga.